versículos. San Mateo, capítulo 5, versículo número 1. Vamos a leer. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Número 1, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿por qué? Serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Juntos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántas son las bienaventuranzas? Número 1, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe por qué llegan hasta ahí? Porque el siguiente versículo es: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Le toman la diferencia porque en todas las otras dice, porque ellos alcanzarán misericordia, porque ellos verán a Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en esta no le dice porque ellos tendrán tal cosa. Entonces, por eso existe, escuche bien por favor, por eso existe esta clasificación que hasta la número 8 como que no hay, o que hay una similitud, o como que hay una organización elemental y sistemática para declarar que son 8, porque le da la bienaventuranza y le da ¿qué cosa? El resultado de esa bienaventuranza. En cambio, la número 9 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No le dice ¿por qué? Entonces la dejan ahí. Dice: gozaos y alegraos. Sería el porqué. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces ahí viene el porqué, el resultado. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿tendríamos cuántas bienaventuranzas? En el orden sistemático y organizativo 8, pero ya en la estructura general serían 9. Entonces no vamos a discutir por ello. Por favor, si alguien le dice 8, déjelo tranquilo. Y si alguien le dice 9, déjelo tranquilo, no hay problema. Lo importante es que somos ¿qué? Bienaventurados. Bueno, son 8 sistemáticamente y 9 generalmente. ¿Cuáles son las 3 primeras? Bienaventurados los pobres en espíritu, número 1. Número 2, bienaventurados los que lloran. Y número 3, bienaventurados los mansos. El monte o el sermón de la montaña es conocido como el discurso más grande de toda la historia de la humanidad. Escríbalo por favor. El sermón del monte o de la montaña es conocido como el discurso más grande de toda la humanidad. Este discurso el Señor lo enseñó en una pequeña colina. ¿Sabe dónde? Cerca al mar de Galilea, entre las ciudades de Cafarnaún y Genezaret. El discurso de la montaña utiliza 3 capítulos enteros del libro de San Mateo. ¿Cuáles son esos capítulos? Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7.
Cuando termina el capítulo 7 dice, y cuando terminó Jesús de dar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. En el Antiguo Testamento, esta palabra bienaventurado se habla de la dicha y de lo complaciente. En el lenguaje judío, la palabra bienaventurado es feliz, dichoso. Pero el mensaje de la montaña no es un mensaje de carácter profético, ni escatológico, ni apocalíptico. Cuando le hablo de Apocalipsis, le hablo de revelación. El mensaje de Jesucristo en la montaña es un mensaje del presente, de la dicha de conocer la palabra, y un mensaje que tiene secuencia con la montaña del Sinaí, donde Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. En la montaña del Sinaí, Moisés recibe las tablas para poner en el orden espiritual y moral a una nación. Esas tablas las escribió Dios con su dedo. Pero ahora en la montaña de las bienaventuranzas, Dios manifestado en carne viene a decir la frase más determinante dentro de estos 3 capítulos. ¿Cuáles son? Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Porque está diciendo lo que se dijo a los antiguos, lo dijo Elohim, el Todopoderoso, el Dios eterno, el maravilloso. ¿Y quién podía discutir una palabra de Elohim? Nadie. Pero Elohim se manifiesta en carne, y cuando Dios se manifiesta en carne, entonces Él puede hablar lo que quiere, porque Él es el verbo hecho carne, es la palabra manifestada en vida. Él es el Dios todopoderoso, Él es el grande, el sublime, el eterno y el maravilloso. Vamos con la primera bienaventuranza. Dígalo fuerte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La paradoja allí y lo glorioso allí es que un pobre se convierte en dueño de un reino. Cuando usted habla de reino, habla de ¿qué? De poder, de gloria, de riqueza y de fama. Pero el Señor en su mensaje dice: tú puedes ser dueño de un reino, y lo que tienes que tener es ¿qué? Pobreza en espíritu. ¿Cuánto le adoran a Dios con el alma? Creo que en esta noche hay alguien que está agradecido, que siente la presencia de Dios y le puede aplaudir con todas las fuerzas del corazón. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Descartamos que no es una pobreza de carácter físico, y traté de ponerle un versículo que le puede causar gozo. El Salmo 113:7 dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. ¿Por qué utiliza el salmista eso? Porque una persona pobre vivía, o el entorno donde residía no era un lugar elevado, sino del muladar. ¿Qué es el muladar? ¿Usted sabe qué es el muladar? ¿Qué es el muladar? Donde reposaban ¿qué? Las mulas, los animales de carga, los animales de esfuerzo. O sea que la pobreza le da un entorno de vivienda o de hábitat. ¿En dónde? En el muladar. Pero el Señor dice que si una persona es menesterosa, que no tiene provisión, Él lo levanta del polvo al pobre. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Siempre Dios se ha asociado con el pobre, pero no necesariamente el pobre se ha asociado con Dios. Porque el pobre reniega de Dios. Y la gente dice: a ver, ¿por qué hay tanto pobre en esta tierra? Dicen los contradictorios. Si Dios existiera en este mundo, que se acabe la pobreza. Pero para la gloria y la honra del Señor, sin soberbia, pero con autoridad, decimos que los que hemos llegado a Jesucristo, el Señor nos ha rodeado de favores y misericordias, y muchos venimos de una clase muy humilde, y el Señor, aleluya, no es que nos ha hecho millonarios, pero Él nos ha dado el pan de cada día, nos ha dado el sustento y nos ha dado la bendición. Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. A ver, repitámoslo fuerte. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres
y tienen muchas riquezas. Lo que no es ser pobre en espíritu, por favor le voy a aclarar unos puntos, lo que no significa ser pobre, porque algunos dicen, pobre en el espíritu, es el hermano que siempre anda desanimado, es el hermano que hay que estarlo empujando para que alabe a Dios. No, eso no, le voy a explicar. Lo que no es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no es aquella persona de una vida decadente espiritual. No es el decadente espiritual. No es el que se desanima espiritualmente. No es el que no tiene fuerzas. No. Tampoco es el que económicamente no tiene dinero. Pobre en espíritu no es aquel que anda desarreglado, que anda mostrando pobreza, que siempre se anda lamentando, que siempre dice que nunca tiene dinero para nada, o que siempre dice que nunca lo toman en cuenta en nada. Eso no es ser pobre en el espíritu. Porque hay gente que dice, yo soy pobre en espíritu, yo soy muy humilde, a mí nadie me toma en cuenta con nadie, yo soy aquí lo último que hay en la iglesia. No, eso no es ser pobre en espíritu. Eso es no tener valoración a lo que Dios ha hecho en su vida. Porque la persona que sabe lo que Dios ha hecho en su vida no desmerece la obra del Señor. ¿Sí se ha dado cuenta? Hay hermanos que dicen, no, yo no sé hablar, yo soy ignorante. Hay gente que a veces toma el tema de la ignorancia para hacerle culto a la ignorancia, y eso es un error. Eso es un error, hermanos. Porque dicen, no, yo no sé nada, por favor. No. Si fuimos ignorantes, el Señor ya nos dio conocimiento. No es que nos estemos jactando que sabemos, pero por favor ya no le hagamos culto a la ignorancia, hagamos culto al Dios Todopoderoso, que ha sido bueno, grande y maravilloso con nosotros. ¿Cuánto le aplauden al Dios eterno con todo el corazón? Aleluya. La pobreza en espíritu no es la decadencia de nuestra presencia física. No tratemos, aleluya, de decir que somos pobres en espíritu cuando mostremos decadencia física. Por eso en el ayuno de Isaías, cuando le da las recomendaciones del ayuno, usted ha visto, dice, cuando ayunen no sean como los otros que andan mostrando que están ayunando. Y hasta el mismo Señor utiliza ese cuadro comparativo en la explicación. No andemos demostrando, aleluya, que estamos ayunando y le digamos a todo el mundo, estoy ayunando. No he comido nada. No, eso no está bien. No está bien, porque eso es para llamar la atención de la gente. No, Señor, no. Si usted es una persona de oración y de ayuno, no ande jactándose y diga, estoy quedando demasiado flaca, tanto ayuno. No, eso no es así, por favor. El tema espiritual no es para jactancia humana. Si usted va a ayunar y orar, que eso sepa su propia vida, su propio corazón. Porque si no, la persona dice, no, yo soy pobre en espíritu, mire cómo estoy quedando. No, Señor, eso no es ser pobre en el espíritu. Eso es querer demostrar otra cosa. Pero hay poder en el nombre del Señor, porque estamos aprendiendo en esta noche. Diga gloria al nombre del Señor. La pobreza en el espíritu necesariamente quiere decir, escuche por favor, la necesidad de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocerse, escriba, necesitado de Dios. Reconocerse limitado. Eso es. ¿Cuánto nos reconocemos necesitados de Dios? ¿Cuánto nos reconocemos limitados? Eso, una cosa es limitado y otra cosa es tener una vida decadente. Sí, yo sé que soy limitado, usted es limitado, pero aleluya, cuando me reconozco limitado, me tomo del fuerte y poderoso y digo, tú eres rico, grande, misericordioso y clemente. Diga gloria al nombre de Jesús. Pobre en el espíritu es que una persona abnegada, una persona humilde, que reconoce su condición, escríbalo, pero mejor reconoce la posición de Dios. El pobre en espíritu es el que realmente sabe que Él es muy, pero muy pequeño, y el Dios que tiene es un Dios extremadamente grande, maravilloso y bendito. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Y a qué se refiere este texto? Si usted tiene tiempo, léalo en su casa. A que los judíos pensaban que solo el evangelio de Jesús era para ellos, pero el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, dijo, no, señores, lo mismo es para el judío y para el gentil. Si un gentil le invoca a Jesús, el Dios rico le da la bendición. Acuérdese, la mujer Ciro Fenicia, ¿era judía o era gentil? ¿Era judía o era gentil? Era gentil. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer Ciro Fenicia de nación, que tenía otras deidades, se acerca al Señor, aleluya, y le dice, mira, aquí están comiendo pan, haz algo conmigo, respóndeme en mi necesidad.
Pero el Señor le dice, no, no está bien tomar el pan de ¿quién? ¿El pan de quién? De los hijos, y darle ¿a quién? A los perrillos. La palabra perrillo, ¿sabe? Le hemos explicado algunas veces. Un judío consideraba a un gentil como un perro, un perrillo. Y dice que los perros deben estar afuera. Solo por cultura general, allá los perros ni hasta hoy son considerados. Usted va a Israel y ¿sabe qué es lo que se encuentra en Israel? ¿Qué animales es lo que más hay? Hay gatos por todas partes, gatos por todas partes, gatos y gatos y gatos. Pero perros casi no se ven, no son muy considerados. Entonces era considerado ¿qué cosa? Perrillos. Pero ¿sabe qué? La mujer dijo, sí, estoy de acuerdo. Podemos ser considerados perrillos, pero aún los perrillos tienen necesidad del pan que cae de la mesa de sus amos. El Señor se asombra y dice, oh mujer, tu fe es grande, hágase contigo como tú quieres. Y el Señor obró desde aquella hora. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oh, sí comprende, ¿verdad? Le explico despacio. Aleluya. Mire, aquí no es lo que a veces la gente lee. Jesucristo, por amor a vosotros, se hizo ¿qué? Pobre, porque Él es rico. ¿Cuántos están seguros de ello? Él es rico, dueño de todo. Por favor, no piense rico como que tiene plata en un banco. Eso es nada. Aleluya. Es rico porque Él creó los cielos y la tierra, la mar, el universo y todo lo que en ellos hay. Él es dueño del aire, de los ríos, de los peces, de las nubes, de todas las montañas. Él es rico en poder, en gracia, en misericordia, en bondad, en conocimiento, en gloria, en santidad. Él es rico porque no hay otro como Él. Él es el Dios soberano, dueño de todas las cosas. Él es eternamente inmensurable. Él es grande, sublime y maravilloso. No hay quien le compare. Pero Él, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros, lo más normal era, para que vosotros con su riqueza, pero no dice con su riqueza, dice con qué, con su pobreza, fuesen qué, enriquecidos. Si la pobreza de Dios nos hace ricos, ¿cómo es el Dios que usted tiene? Ojalá batasaya. Oh sharabalaya. Dice que la pobreza de Él me hace rico. Entonces la riqueza de Él, ¿qué me hará? Es algo extremadamente glorioso. Él, siendo rico, se hace pobre, y en esa pobreza, aleluya, me enriquece. Por gracia, por misericordia, por bondad, por amor. Oh, qué buen Dios tiene la iglesia. Un Dios tan rico en misericordia, un Dios tan grande, un Dios tan maravilloso. Apláudalo, apláudalo. Por eso a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis le dice, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, le dice a la iglesia de la Odisea, fueses frío o caliente. Pero le dice, eres tibio, no eres frío ni caliente, y por ser tibio te vomitaré de mi boca. 3:17 de Apocalipsis. Porque tú dices, no yo digo, tú piensas, tú crees y dices, andas diciendo que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso es lo que Dios no quiere, que haya gente que ya diga, yo, ¿sabe qué? Me dio mucho pesar escuchar en una ocasión una persona que dijo, uy, yo al pasar tantos años en el evangelio, dijo, ahora me arrepiento de tantos días de ayuno que hacía. Porque si a mí me hubiesen enseñado que por el ayuno iba a tener gastritis, mejor no ayunaba hace 40 años. Y yo lo escuchaba y dije, pero ¿qué es lo que le pasa a esta persona? O sea que todos los días de ayuno que tuvo ahora ya se arrepiente. Dijo, sí, porque si a mí me enseñaban que me iba a producir eso de gastritis, ayunar 3-4 días, mejor yo no lo hacía. Y dijo, ahora sí están explicando bien que no hay que ayunar mucho para que no les dé gastritis. Entonces yo dije, ¿qué es lo que le está pasando?
Porque hay personas que antes pensaban que el ayuno, la oración, la adoración, la vida santa era lo correcto, pero ahora ya no. Ahora dicen no, ya no es bueno ayunar. Si te ayunas, hazte uno de 9 a 12 y listo. No, haz la cortita, nada más te vienes sin desayuno y a las 12 te vas y punto. No es que vivimos de sacrificios, pero aleluya, el Señor está pidiendo que todo cristiano sea un cristiano necesitado de Dios. Le dice a la iglesia de la Odisea, le dice: tú andas diciendo que eres rico y tú dices que no tienes necesidad. Oh, aleluya. Se ha dado cuenta que a veces en unos derramamientos del poder de Dios, en las congregaciones, la presencia de Dios se derrama, y a veces hay alguien cruzado los brazos mirando al cielo, como que dice: yo no tengo necesidad. Yo no tengo necesidad que otros canten, que otros oren, que otros se humillen, que otros aplaudan, pero yo no. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tú piensas que eres rico, y mire lo que dice: no le digo yo, y no sabes, hay poder en Jesús. Le dice a la iglesia de la Odisea que tú eres un desventurado. Desventurado es lo contrario a bienaventurado. Mire, aquí hay una unión entre el texto de San Mateo y de Apocalipsis. Bienaventurados los pobres en espíritu, y desventurados los que se creen ricos en el espíritu. Y que eres miserable, y que eres pobre, y que eres ciego, y también desnudo. Y el que es pobre en espíritu, se le asocia el lloro. ¿Qué es el lloro? Es un quebrantamiento, es derramar lágrimas, es sentir dolor por algo. Aleluya. Hay gente que llora pero tarde. Esaú lloró amargamente por la primogenitura, pero ya era tarde. Cuando David, aleluya, en la cueva le cortó el manto del rey Saúl, y David le dijo: mira, te tenía en mis manos y te podía matar. Aleluya. David acabó de decir estas palabras y Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz. ¿Y qué hizo el rey? Se puso a llorar. Era un lloro tarde. ¿Sabe por qué? Porque Saúl quería matar a David, y David podía haberlo muerto, pero no lo hizo. Entonces él lloró. ¿Pero lloró de qué? De impotencia. Y dijo: no, estoy haciendo algo mal. Israel llora cuando estaban levantando los cimientos del templo, que lo hizo Salomón y lo habían derribado. Y Zorobabel, aleluya, con el pueblo. Dice Esdras 3:12, aleluya. Y muchos de los sacerdotes, levitas, jefes de las casas y ancianos, cuando echaban los cimientos de esta casa, mire lo que dice: lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y aquí hay una expresión linda que siempre que la leo me produce un impacto, y creo que usted también. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque el pueblo clamaba con gran júbilo, y ese ruido se oía desde lejos. Hay gente que llora de amargura. Pedro lloró de amargura cuando escuchó que cantaba el gallo, y Pedro lo negó. ¿Qué es lo que hizo? Salió afuera y lloró amargamente. Lloraba amargamente. Pero yo le quiero preguntar, mírelo a Pedro en la casa del Pentecostés. ¿Cuántos creen que Pedro en la casa del Pentecostés derramó una lágrima? ¿De amargura? ¿De impotencia? ¿De enfermedad? ¡No! Pedro derramó lágrimas muy probablemente porque el Espíritu Santo se había derramado por primera vez en el mundo, y la gloria de Dios estaba llenando esa casa. Un día me dijo la esposa de un predicador: hermano, por favor ore por mi esposo, porque yo lo veo que él ahora predica, y predica así, pero lo veo seco, lo veo vacío. Lo veo que estudia, se prepara, pero hay algo que le falta. Y ella lloraba y me dijo: ayúdeme por favor. Y a mí sí me daba vergüenza irle a decir a un predicador que qué es lo que le pasa.
Pero la mujer fue muy sabia, una mujer muy sabia. Y dice, hay algo que le sucede. Porque él antes se quebrantaba, se humillaba. Y estudiando la palabra, lloraba y le decía, Señor, dame un mensaje. Y predicándolo, transmitía la vida de Jesús. Pero de un tiempo acá ya no es así. Y yo dije, ¿cómo le digo esto? Si es un hombre que predica y lo hace bien. Pero ella me dijo, ore, ore, ore. Yo le dije, ore usted también, porque esto es de orar. Y en un momento, aleluya, aquel hombre se acercó solo a mí y me dijo, pastor, ayúdeme. Yo no soy el mismo. Yo no soy igual. Se me acabó el quebrantamiento. Se me acabó los ríos de agua viva. Pero yo predico y enseño. Y le dije, ¿usted ha pecado? Dijo, no, me he guardado para Dios. ¿Pero qué hiciste? Yo no sé. Yo no sé. Le dije, vamos a ponernos a orar. Y nos pusimos a orar. Y cuando estábamos orando como una hora, se levanta y me dice, ya sé lo que pasó. Ya sé lo que sucedió. Dios me habló y me dijo que hace 3 meses tuvo él un problema con una persona. Le debían un dinero y se llenó de odio, de rencor. Insultó a esa persona y le deseó lo peor. Y desde ese momento él no sabía, algo tenía guardado en su corazón y se le cesó el quebrantamiento. Pero en ese momento yo le dije, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y aquí de rodillas dígale, sácame ese problema que hay en mi corazón. Y él, aleluya, le dijo, Señor, perdóname. Y le cuento, le testifico en el nombre de Jesús. Era como que estaba ahí represa una cantidad de agua, se quitó la piedra y empezó a salir ríos de agua viva. Y aquel hombre empezó a danzar en el espíritu y a hablar en lenguas y lloraba y decía, esto es lo que yo quería, esto es lo que me faltaba, esto es lo que necesitaba mi vida. ¡Oh, apláudalo! Llegó a Betania y estaban consolando a Marta y a María. María va corriendo al sepulcro y se iba a llorar allí. Pero cuando llega donde estaba Jesús, en vez de ir a llorar al sepulcro, ¿sabe dónde se va a llorar? Sí sabe, ¿verdad? ¿A dónde? A los pies de Jesús. No vayas a llorar delante de la gente insensible. Ellos se van a burlar de ti. No le llores a tu jefe, llórale al amo y dueño de los cielos y de la tierra. No llores por un familiar, aleluya, que se porta mal. Llora delante del Señor Jesucristo, que cambia los corazones. Se postra a los pies y Jesús, aleluya, escucha lo que le dice esta mujer. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué pasó con Jesús? Se estremeció en espíritu y se conmovió.